Hola, buenos días. Hola, maestra. Buen día. Buenos ¿Cómo días, está? maestra. ¿Cómo andan? Andamos. ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andamos? Ya vamos a terminar las clases, chicos. Ya merito. Así es. Ahí vamos. Unos días más y ya terminamos. Dice. Anda acá con lo de la... ¿Cómo? Acomodando las cosas. Ay, que bañar, pero no. Buen día. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días. Ya con el ánimo bien casi apagado, decimos, ¿no? Y así ya, ay, quiero descansar. Ya estamos en las últimas. Buenos días, maestra. Buenos días a todos. Buen día. Me les abro el tema. Bueno, esperemos que esta vez no falle Zoom, como la otra vez, que me sacó, y andaban hablando del puerquito, de no sé qué. Andaban platicando las compañeritas. Y verdad, el puerquito y yo acá. No supe ni qué, Pero sí supo hacer el chile, maestra. el coraje, solamente. Estaba Zoom. Y me sacó, ya ves que me sacó 3 veces. Ay, luego dicen que porque son diabéticos, ¿eh? Por casi nada. No pasa nada. Bueno, pues vamos a comenzar, chicos. El día de hoy vamos a ver el último tema, me quien dice, de nuestra materia de planeación educativa. Es un tema muy interesante. Ya lo pudieron ver ustedes ahí en la plataforma. Es acerca de las estrategias didácticas. ¿Qué te parece una lista de estrategias didácticas? Bueno, muchos de ustedes no son, yo me fijé en sus perfiles, muchos no saben lo que es una estrategia didáctica, muchos no son pedagogos, solamente son psicólogos, se dedican a algo, pero dan clases, ¿verdad? Eso es lo. Pero muchas veces no logramos entender cuando nos dicen acerca de encontrar o realizar estrategias didácticas dentro de nuestra clase. Comúnmente nosotros decimos, bueno, yo lo confundo con técnicas, o con métodos, o etcétera, pero no es así. Las estrategias son muy diferentes, tenemos que saber diferenciarlas para poder utilizarlas y aplicarlas, y al momento de que nos piden y realicemos eso dentro de nuestra planeación o dentro de cualquier trabajo en el aula, porque también tenemos que tener otras opciones para utilizarlas, saber de qué se trata y para qué nos va a servir. Esa es la función de este tema, como tema final, digámoslo así. Pues voy a tratar de complementar la próxima clase, aunque sea en 10 minutos, acerca de otro tema también que se funciona con él, para que tengan el conocimiento completo, que digan, mira, ya entendí que es una estrategia, ahora voy a aprender lo que es este tema para poderlo complementar, ¿verdad? Saberlo diferenciar más que nada. Bueno, las estrategias didácticas. ¿Para qué usar las estrategias didácticas? Me lo borro aquí. No me lo quiso borrar. ¿Para qué nos sirve? Bueno, muchas veces decimos, a ver, maestra, ¿qué es una estrategia didáctica? ¿Qué función tiene? Tenemos que entender claramente de qué se trata. No nada más decirles, ay, pues yo entiendo que es la forma de trabajar, la forma de formar una clase, no. Uno es para responder a los variados estilos de aprendizaje que pueden tener los estudiantes que cursan una misma asignatura. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? ¿Cómo los comprenden ustedes, a ver, chicos? ¿Qué es un estilo de aprendizaje para ustedes? A ver, Jessy García. ¿La forma en que aprende? Ah, perdón. Sí, está bien.
cuando son visuales, auditivos, acerca de las estrategias, yo lo entiendo como, se puede decir, bueno, como las actividades que usted nos pone, una estrategia que utiliza es que un día nos deja un mapa conceptual, otro día puede ser, no sé, el mapa telaraña, o sea, va buscando diferentes maneras en las que nosotros podamos poner la información o lo que hemos aprendido durante la clase, pero utilizando el modelo que nos pide, que el estilo de, ¿cómo se puede decir? Pues sí, es una estrategia. Exactamente. Pero aquí nos dice, ya nos dijo algunos estilos de aprendizaje, Jessy. Se va a hacer de acuerdo a los variados estilos de aprendizaje. Hay auditivo, hay visual, hay el táctil, hoy estamos con el tecnológico, hay mucho, ¿sí? Y tenemos que adecuarlo de acuerdo a la necesidad de nuestro grupo. Eso es. Dos, es para favorecer el desarrollo de habilidades y actitudes tales como el pensamiento crítico y creativo, responsabilidad ante el aprendizaje, búsqueda, organización, creación y aplicación de información, promoción del aprendizaje colaborativo, que ya lo vimos en primero, y la autorreflexión sobre el propio aprendizaje. Aquí la compañerita nos dijo claramente, es la estrategia, va a ser la actividad didáctica o la tarea fin que van a realizar ustedes. Pero, si ustedes se dan cuenta en este segundo punto, nos está indicando también lo que es una dinámica o una didáctica dentro de la clase. ¿Se acuerdan que hacíamos los jueguitos, nos divertíamos y que la aventaban no sé qué tanto a los globos, por ahí tengo una foto? Eso es parte de la estrategia. ¿Qué finalidad tiene? Que ustedes tengan un pensamiento creativo y crítico. Por ahí las compañeras pusieron a armar un rompecabezas, unas oraciones. ¿Se acuerdan que vimos el primero? Ese es el primer punto. La responsabilidad ante el aprendizaje. ¿Qué aprendimos? A lo mejor, me acuerdo de la estrategia del juego didáctico de Miguel, que nos puso a hacer tipo yoga reflexión y nos dijo claramente, va apegado a la cosmología, a su esencia de ser. ¿Y se acuerdan también de la de Miguel? Esa era la responsabilidad propia de entender qué era la cosmología. Y Miguel buscó la forma de decir, yo quiero ser la de cosmología, pero lo voy a hacer de esta manera para que nosotros autorreflexionemos, como dice el punto de abajo, de lo que entendemos sobre este tema. La búsqueda, la organización, la creación de aplicación de información. Por ejemplo, yo les pongo el PDF. Si yo no les pusiera el PDF, ustedes tienen que investigar, tienen que buscar en otros lados la información que les estoy dando, no solamente de PowerPoint, sino de otra información, para complementar más su tarea, para complementar más el aprendizaje. Y obviamente la promoción del aprendizaje colaborativo, lo vimos en las exposiciones de los que alcanzaron y lo vimos en las dinámicas que hicieron, que todos colaborábamos. No había de que, había uno que otro que no quería trabajar haciendo las dinámicas, pero había quienes sí hacían las dinámicas constantemente, trabajaban en equipo, se divertían. Eso es parte de la estrategia. Estrategia metodológica. Bueno, ahora vamos a ver qué es una estrategia metodológica. Es muy diferente a lo que habíamos visto anteriormente y créanme que después de esta clase ya van a entender un poquito más qué es una estrategia y los elementos que la conllevan. Es un conjunto integrado y coherente de estrategias y técnicas didácticas, actividades y recursos de enseñanza y aprendizaje. Facilitan el desarrollo de los aprendizajes esperados según los principios pedagógicos de la formación orientada al desarrollo de competencias. ¿Qué es un principio pedagógico? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿O no se acuerdan que era un principio pedagógico? ¿Alguien que se acuerde que es un principio pedagógico? Gilberto, Paul, Bruno, Berta, Miriam, David, Héctor. ¿No se acuerdan que era un principio pedagógico? Maestra, era establecer desde un principio, bueno, desde un inicio de la clase, los parámetros a seguir con los alumnos. Exactamente. Respecto a lo que íbamos a ir realizando. Exactamente, es como vamos a ir organizando desde el primer día de clases, desde que entramos al primer día de clases, toda nuestra labor docente y se fusiona con la estrategia metodológica. ¿Qué es la estrategia metodológica? Es el conjunto integrado de estrategias, técnicas, didácticas, que es por ejemplo el mapa conceptual, el modelo escarabajo,
un video, una película, una música, lo que quieran, actividades y recursos de enseñanza. Se van a fusionar ambos. ¿Por qué? Porque desde un principio yo les decía, si yo entiendo mi objetivo general, ya vimos las taxonomas, si yo entiendo mis taxonomas en un principio, sé cómo voy a trabajar, hago mis principios pedagógicos desde un principio, las estrategias se tienen que enlazar entre todos, todo se va a enlazar. Por eso muchas veces dicen, ay, le entregué la planeación a la maestra y me la rechazó, me dijo que está mal la planeación. ¿Por qué? Porque en la parte de la estrategia está mal, no se fusiona con parte del objetivo, con parte de los recursos, con parte del tema, con parte al nivel educativo y a la teoría educativa. Ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, aquí, los principios didácticos, como les decía otra vez, se va a fusionar con todo lo que estamos viendo ahorita. Todo. ¿Cómo voy a trabajar el grupo? ¿En qué horarios? ¿Qué ritmos? ¿Qué nivel educativo? Todo eso tiene que ver con los principios pedagógicos. Porque, a ver, la parte de abajo nos lo dice claramente. Favorecen a los estudiantes el desarrollo de la capacidad de adquisición, interpretación y procesamiento de la información y su utilización para la generalización de nuevos aprendizajes. Deben ser significativos y profundos. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Un aprendizaje para toda la vida. Y profundo porque siempre lo va a utilizar. Eso es lo que nos quiere decir. La estrategia metodológica, ¿qué quiere decir en sí? Que tenemos que entender la fusión de los principios pedagógicos, nuestras estrategias, nuestras técnicas, los recursos, para poderle generar al alumno un aprendizaje de toda la vida. Es como el aprendizaje que tuvimos nosotros, el frijolito, cuando pusieron a sembrar el frijolito, ¿se acuerdan del frijolito, verdad? Fue un aprendizaje significativo con una estrategia metodológica, que hasta el día de hoy, aunque tengamos 100 años, los años que sean, nos vamos a seguir acordando de ese trabajo docente que nos dejó el maestro a nosotros. Si se fijan en esa parte, quiere decir todo este reflejo que tenemos hoy de adultos. Es decir, yo me acuerdo que mi maestro trabajábamos así, nos poníamos así, jugábamos el día de la kermés, esto y esto y esto. Esa es una estrategia metodológica, ¿sí? Un aprendizaje, una enseñanza que yo voy a tener para toda mi vida, pero con sus técnicas, utilización de juegos, de trabajos didácticos, tareas que nosotros usamos. Otro ejemplo son las laminitas que nos pedían. Por ejemplo, decía, va a ser el 15 de septiembre, vayan y busquen la laminita de la independencia. Íbamos corriendo a la papelería, a veces ni siquiera estaba abierta, ¿no? Siempre me pasaba eso, y corríamos a la papelería y buscando donde quiera que fuera el del 15 de septiembre. Lo recortábamos, hacíamos un breve resumen o una conclusión, que éramos copiamos y pegamos, por eso lo digo entre comillas, y explicaba acerca de esta actividad del 15 de septiembre, y luego adornábamos el salón, hacíamos alguna interpretación en los honores a la bandera. Eso, si ustedes se fijan, honores a la bandera, cuando hacemos esta parte de la interpretación de un tema de esa semana, de ese mes, esa es una estrategia metodológica. Eso es un ejemplo muy claro para todos nosotros, porque nos lo vamos a llevar para toda la vida. Es como les pregunto yo a ustedes. Sí, a ver, adelante. Entonces, el significativo es cuando vienes a combinar la teoría con la práctica, ¿no? En todos los aspectos, ese va a ser el significativo. Exactamente, y te lo vas a llevar toda la vida. Es lo que les digo, por ejemplo, no es a la bandera que nos dicen, el día del trabajo, no sé si se acuerdan, y disfrazaban a los niños que les tocaba hacer ese tipo de temas, el día de la semana que les tocaba por grupos, los disfrazaban de trabajadores, de maestros, de bomberos, de no sé qué tanto, para que ellos aprendieran para toda la vida de qué se trataba el día del trabajo, ¿sí? O sea, así que nada más, todo lo hemos utilizado, siempre les digo yo a todos ustedes, lo hacemos, lo trabajamos, pero no sabemos cómo se llama, no sabemos cómo se interpreta, no sabemos qué es, simplemente lo hago porque lo hacen los demás maestros, pero es como una cadenita. Si usted le preguntan, a ver compañero, ¿qué es una estrategia metodológica? No, pues no sé, maestro, aunque ya tienen la respuesta y tienen algunos ejemplos. A eso se les llama un nombre, estrategia metodológica. ¿Muy bien? ¿Alguna duda que tengan acerca del significado de estrategia metodológica? ¿Todo bien? Me dice Bruno que todo bien. Muy bien. ¿Cuáles son sus principales componentes? Ahora sí, agárrense, como dicen. El número 1, la estrategia didáctica, que es lo que yo les pongo a ustedes a hacer durante sus exposiciones, durante sus actividades de evaluación. Que si quieren una actividad didáctica,
o quieren examen escrito, no, mejor didáctica, ¿no? Por ahí Gilberto quería examen y le dicen, no, mejor hazlo didáctico, va a ser muy difícil, Gilberto le da risa. Eran muchos temas, era muy difícil, entonces, ¿qué haces? Mejor agarro una teoría y la explico. Y esto quiere decir que son procedimientos organizados que tienen una clara formalización y definición de sus etapas y se orientan a lo largo de los aprendizajes esperados. Esta estrategia didáctica el docente orienta al recorrido pedagógico que deben de seguir los estudiantes para construir su aprendizaje. Por ejemplo, yo les decía, miren, este es el cosmologismo, pero se explico como viene en el PDF, ahora se lo explico como yo lo entiendo, que es más fácil. Este es el constructivismo, este es el conductismo, este es el cognitivismo, esta es la teoría de fulano y sutano, que es lo que yo les explicaba con mis propias palabras. Aquí están las teorías. Y esto quiere decir que yo te voy a orientar como profesor o como alumno a que entiendas más fácilmente lo de 20 diapositivas, lo de 30 diapositivas en 2 palabras. Esa es una estrategia didáctica también. ¿Por qué? Porque solo nosotros mismos vamos a construir nuestro propio aprendizaje. Viene el constructivismo en esta parte. Son de gran alcance y se utilizan en periodos largos, que es un plan de estudio o una asignatura, y se tienen 2 características principales. La primera característica es que los profesores son facilitadores y los estudiantes protagonistas de su propio aprendizaje. Yo te facilito la información, te explico lo que yo entiendo como una teoría, como un tema, y ustedes como alumnos o sus alumnos como estudiantes van a obtener su propio aprendizaje con sus propias palabras. Esto es un constructivismo, más fácil, ¿no? La teoría constructivista. Te doy la información, te explico y tú construyes lo que tú comprendes de acuerdo a tu nivel educativo, de acuerdo a tu aprendizaje, de acuerdo a tu teoría, etc. Y en las primeras aplicaciones existe la posibilidad de no obtener el 100% de los resultados esperados. Es como cuando yo les explico, a ver, ¿qué es un principio pedagógico? Híjole, ya van como 7 veces que dice la maestra en la clase, no me acuerdo, maestra. Pero aquí, ¿qué nos dice? No se va a obtener al 100% en un principio. Hay que tener también paciencia. Tampoco, no, muchachos, no. Hay que tenerles paciencia. ¿Por qué? Nos dice aquí, es lo cual es común que suceda, dado que es necesario un tiempo de apropiación de la estrategia, apropiación en la mente. ¿Cómo yo puedo obtener medición por ahí? Oigan, ¿es usted es buena en la retención lectora, en la comprensión lectora? Y yo les digo, sí, me gusta mucho leer. Es que yo no puedo leer, no puedo entender, no puedo razonar, no capto, no guardo información, ni matemáticas, ni ninguna materia. A ver, ¿por qué? ¿Qué factores te afectan? El ruido, que están platicando, que estás comiendo, que estás en la tele. Vete en un lugar solito, ponte a leer tú solito en voz alta y reflexiona. Yo así le hago. Así aprendí a hacer comprensión lectora. Aquí lo mismo. En las estrategias, nosotros vamos a entender poco a poco para qué nos sirve. Muchas veces decían, ay, maestra, otro mapa, otra actividad, otro esto, otro el otro. ¿Para qué creen que se los ponía? Para que ustedes procesaran esta estrategia y cuando ustedes la ocuparan en su labor docente, la utilicen. Esa es la función. Lo que ustedes van a aprender aquí lo pueden utilizar a futuro en sus clases o ya en el presente. También nos dice que esto se logrará mientras más veces se implemente la estrategia. Por ejemplo, cuando les dejé el modelo escarabajo, que nadie sabía que es el modelo escarabajo, pero existe en la materia de redacción y expresión oral desde licenciatura, desde preparatoria, existen esos tipos de modelos. La primera vez que decían, me salió bien el modelo, no me gustó el modelo, bueno, pues fue el primer intento. Hay otra segunda oportunidad de hacer un modelo de trabajo, ahora ya mejoran, bajaron diseños de internet, ya la hallaron más a Word, ya la hallaron más a PowerPoint y su modelo quedó más bonito. Eso es lo que quiere decir, chicos. Cuando ustedes pongan una estrategia didáctica, que es el primer punto, ustedes tienen que decidir cuántas veces lo van a implementar hasta que el alumno logre comprender de qué se trata, ¿sí? Hasta que el alumno llegue a entender qué es un resumen, no es copiar y pegar. El resumen tiene sus técnicas, tiene sus pasos. Muchos copian y pegan y un ensayo también es copiar y pegar. No, un ensayo no es copiar y pegar. Son mis propias palabras explicadas dentro del texto. Se les explica, bueno, ok, copio y pego, se les vuelve a explicar. Mira, se hace estas técnicas, trata con estas técnicas. A la tercera vez ya puede pulirse un poquito más.
Eso va a depender de qué tarea o qué estrategia didáctica ustedes le puedan poner al niño. O sea, qué actividad de tarea le pueden poner al niño. O al joven o al adulto. Hasta que capte para qué se va a utilizar y cómo lo pueden mejorar y en dónde lo puede utilizar más adelante. ¿Sí? Número 2, una técnica didáctica. Aquí viene la diferencia de lo que es una estrategia a lo que es una técnica. Las técnicas son procedimientos de menor alcance que las estrategias, dado que se utilizan en periodos cortos. ¿Qué nos decía la estrategia didáctica? Que era en periodos largos. La técnica es en periodos cortos. Esa es la diferencia. Parte de una asignatura, unidad de aprendizaje, etc. Cuyo foco es orientar específicamente una parte del aprendizaje desde una lógica con base psicológica, aportando así al desarrollo de competencias. La técnica didáctica podemos utilizar, ahora sí, el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo, la teoría de John Dewey, de Carl Rogers, de Brunner, de Skinner, la que quieran, ¿sí? Aquí en la técnica nos vamos a ir, como nos dice claramente, en periodos cortos, ya sea por una unidad de aprendizaje, ya sea por un tema, etcétera, ¿sí? Si yo pongo un ejemplo, en mi estrategia didáctica ya vimos que era un plan de estudios, un curso completo. Yo voy a poner que se va a hacer un aprendizaje formativo, un aprendizaje constructivista. ¿Qué voy a hacer en mi técnica didáctica? Lo vuelvo a repetir. No podemos iniciar si no hacemos un diagnóstico educativo, un diagnóstico que nos diga cómo llega el grupo. Si mi grupo llega mal, pero yo quiero ser constructivista, quiero ser muy estratégicamente didáctico, digamos así, pero muy constructivista, en mi técnica didáctica, como va a ser en periodos cortos, voy a utilizar a John Dewey, a Carl Rogers, al conductismo, pero en mi práctica voy a ser constructivista. Es lo que me decía un chico que da en una primaria. Maestra, y yo pensé que era psicólogo, y no, es maestro de educación y deportes de la UDG, que acaba de graduar hace poco. Y me dijo, maestra, pero por ejemplo, si tengo un grupo que no sabe nada, pues vamos a empezar con el conductismo en la teoría y el constructivismo en la actividad del juego, en la actividad didáctica. Esa es una técnica didáctica, chicos. Lo vamos a adecuar de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la unidad de aprendizaje y de acuerdo a la materia. No voy a decir, voy a ser muy didáctica y muy estratégica en matemáticas. No, hay que saber variar las diferencias de cada uno de los temas a los que van en primaria. Y número 3, actividades. Son acciones necesarias para lograr la articulación entre lo que pretende lograr la estrategia o la técnica didáctica, las necesidades y características del grupo de estudiantes. Su diseño y implementación son flexibles y su duración es breve, desde una clase a unos minutos. ¿Sí, chicos? A ver, vamos a empezarlas a preguntar, porque luego me están encontrando un tiempo. La estrategia didáctica nos dice aquí claramente, es a periodos largos, es un plan de estudio o una asignatura completa. Eso es una estrategia didáctica para que la apunten. Mi estrategia didáctica, si yo por ejemplo les voy a decir, les va a tocar historia de México, pero la parte de los aztecas, la parte de la primera etapa, la prehistoria de México, o la prehispánico de México. Esa es la estrategia didáctica. Ustedes se van a imaginar, van a decir, mira, les voy a poner un video, les voy a poner un documental, les voy a poner a que se disfracen de aztecas, van a hacer una obra de teatro, les voy a poner a que recorten, van a ir ustedes diseñando todo lo que quieren durante ese ciclo escolar de esa materia. Ahora, en la técnica didáctica es como todo lo que yo organicé en mi mente, en esa organización de todo lo que quiero hacer, ¿cómo lo voy a hacer yo en cada unidad, en cada parte de la asignatura? Si yo quiero hacer que una exposición, que una obra de teatro, que hagan esto, como 25 actividades, de esas 25 actividades, ¿cuáles voy a poner dentro de la unidad 1, 2, 3, 4, 5? ¿Sí? A eso se refiere. Y las actividades es, ahora sí, ya sé qué van a realizar, ahora utilizo mis principios didácticos para establecer cómo quiero que realicen la actividad y las tareas o lo que sea anteriormente ya diseñado. Por eso aquí nos dice, su diseño e implementación van a ser flexibles. A lo mejor decimos, van a hacer la obra de teatro en junio. ¿Y qué tal si está lloviendo en junio? ¿Qué vamos a hacer? Pues hacemos una exposición de arte.
Podemos hacer una obra de teatro en el salón, ya no va a ser tan grande, la vamos a minimizar. A eso se refiere. Estrategias a largo tiempo, periodo, ciclo escolar y materia. Técnica didáctica, unidades y parte de la asignatura, que va a ser unidad 1, 2, 3, 4, 5, el tipo de clase, número de clases, y actividades, cómo voy a acomodar estas dos en diferentes etapas. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan hasta ahorita, chicos? ¿Todo bien? Ahorita no. Amén. Muy bien. Y el número 4, ahora sí, los recursos de enseñanza-aprendizaje o recursos didácticos. Ese es el más sencillo. Mi material didáctico, el medio, el lugar, si va a ser físico, digital, si voy a ocupar impresiones, material didáctico, por ejemplo, que papel de China, que papel crepé, que terciopelo, que foamy, que silicón líquido, frío, porque también tienen que quemar que esto y el otro. Aquí en esta parte es donde yo ya, estas tres primeras ya las diseñé. Ahora la número 4 voy a diseñar qué necesito para realizar todo lo anterior que yo ya desarrollé mentalmente y escrito. ¿Sí? Es la que refuerza tanto la acción docente como la de los estudiantes, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero nunca se les olvide lo que siempre les he dicho, que si van a realizar todo esto que estamos aprendiendo, nosotros participemos con ellos para que se sientan motivados y en confianza de realizar las actividades bien. Y nosotros con la finalidad de darnos cuenta si realmente están aprendiendo o no lo que estoy enseñando. Entre más cercanos estemos en la actividad del aula, más vamos a darnos cuenta si vamos bien nosotros o vamos mal. ¿De acuerdo? En resumen, la estrategia metodológica quedará definida por la selección de la estrategia técnica didáctica, la que se realiza en el diseño de la asignatura. Luego el docente del aula diseñará el plan de clases de determinadas actividades, que es la planeación didáctica o la planeación, con ciertos recursos para lograr los aprendizajes esperados definidos. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí el resumen? Que la estrategia va a depender de una técnica didáctica. Ya vimos que es muy diferente, pero también va a depender y va a ser reflejado dentro de nuestra planeación. Chicos, por eso les digo muchas veces, ay, es que está mal, pero ¿por qué? Y hasta algunos se molestan, porque es que está mal su planeación. Maestro, ¿por qué? Ya casi nos quieren linchar, porque no coincide tu estrategia, tu técnica y tus recursos. No coincide nada. Entonces, hay mucho ojo cuando diseñan sus planeaciones. Espero que esta materia les haya servido demasiado para este diseño nuevo y puedan entender cómo se va a funcionar cada parte de la misma. Vamos a continuar con la siguiente acerca de la misma estrategia didáctica. La selección de una estrategia técnica didáctica es dependiendo al ciclo del proceso formativo, nivel formativo de los estudiantes. Va a depender si van a ser autónomos, qué técnicas de estudio vamos a utilizar, si va a ser memorístico, si va a ser constructivista, es lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Primero voy a buscar el ciclo del proceso formativo. Para la selección de las estrategias deben de considerar las características de los estudiantes, el diagnóstico educativo, vuelvo con lo mismo, todo se funciona. Dependiendo de ello se va a plantear en qué los primeros años los estudiantes suelen ser pocos autónomos. Los niños siempre van a ser dependientes de nosotros, van a ser como muy de conductivo y constructivista al mismo tiempo. Para eso nos lo pide que nos demos cuenta qué es lo que nos va a servir y qué nos va a servir y qué teoría o cuál no. ¿Sí? Ese es el punto número 1. B, el nivel de complejidad del problema. Es el desarrollo de competencias que se va dando a medida que el estudiante es capaz de responder las estrategias cambiantes del contexto y las problemáticas a resolver. Estas últimas varían en la complejidad. Aquí es, si yo voy a dar matemáticas, no voy a empezar dándoles lo que es una ecuación de nivel 3, 4. No, voy a empezar con una ecuación nivel 1, el básico, y le voy subiendo poco a poco el nivel, pero siempre y cuando el alumno llegue a comprender el tema y lo razone. Entonces que tiene que ser razonamiento lógico matemático. Si mi alumno no avanza y yo me doy cuenta que mis grupos no avanzan en un ritmo determinado, voy a tener que bajar el nivel de complejidad o el nivel de dificultad de la enseñanza. Tengo que regresar a ser conductista, pues tengo que regresar. Ahora puedo avanzar a ser constructivista, avanzo a ser constructivista. Todo va a depender, acuérdense, del avance del grupo. Nunca se les vaya a olvidar. No vayan a determinar que yo avanzo porque yo quiero, porque llevo prisa. No, poco a poco.
Por eso les decía, un objetivo general en nuestra planeación real, concreta y verídica. ¿Sí? A eso nos pide. A ver, Cristian. Buenos días, buenos días, compañeros. Respecto a eso que está diciendo, por ejemplo, si ya tenemos una planeación ya adecuada y estructurada acorde al plan de trabajo y el plan de estudios, por ejemplo, eso que dice, por ejemplo, bueno, yo me imagino que todos los docentes hacemos un examen diagnóstico respecto a cómo andan, ¿verdad? Y me ha tocado que hay alumnos con muy buena preparación de secundaria y, por ejemplo, el plan de trabajo que traigo y que ya está en la planeación, porque se supone que la planeación es antes de entrar ahora sí que en vigor el curso, ¿verdad? Y me ha tocado de que, por ejemplo, traigo trabajos y temas que los muchachos los dominan a la perfección, y hay muchos que también me han tocado grupos que de tiro andan bien mal. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, si yo tengo ya la planeación, la tengo estructurada, ¿qué es lo, por ejemplo, el consejo o lo que usted podría hacer en esa cuestión? De que o vienen ya avanzados o que vienen de tiro muy atrasados. ¿Hay que modificarla y reestructurarla de nuevo o seguir de acuerdo al plan? ¿Cuánto porcentaje tienes de avanzados? Del 100%, ¿cuántos son avanzados? De avanzado, por ejemplo, me ha tocado que los primeros temas son los básicos. Y esos temas ya los traen y los manejan a la perfección, digámosle un 30% del temario. Y me ha tocado muchos que me tengo que retroceder hasta las multiplicaciones, que no se saben a veces ni las tablas los muchachos de prepa. Entonces, pues, ni cómo avanzo ahí, o sea, si no saben ni dividir, a veces ni sumar, maestra, la verdad que hay muchos alumnos que pasan por, nomás como dice el dicho, de noche por la escuela. Y es un problema porque no los puedes excluir de la clase, al contrario, los tienes que traer más cortitos. Y sí se vuelve un problema porque te atrasas, ni modo que les des clases individuales a ellos, no se puede. Ahí tú puedes agarrar a los más inteligentes, a los avanzados como un monitor. O sea, muévelos, no los dejes a los listos ahí solos, no, muévemelos con los que no saben para que te puedan apoyar. Y por ejemplo, cuando iniciamos, dar como una retroalimentación y explicarle al grupo por qué va a ser una retroalimentación de temas ya vistos. Es como, por ejemplo, la rúbrica, ¿cómo te voy a evaluar? Tú tienes que explicar cómo te voy a evaluar. No, yo te voy a evaluar como yo quiera. Hagan de cuenta que va lo mismo. Si tú tienes un grupo que el 30% está muy bien y el 70% está mal, ese 30% te puede servir de monitor, te puede funcionar o te puede ayudar a apoyar a los que no saben. Pero siempre iniciar con un diagnóstico, ya dices, te aplico mi diagnóstico, pero haz una retroalimentación. No a modo de, porque ay, se está burlando, ay, qué aburrido. No, tenemos que retroalimentarnos porque suele pasar y explicarles, no, obviamente no le vas a tirar la pedra. Nuestra mente se le olvidan las cosas y así es explicarles para que ellos puedan entender de qué se trata. Porque los inteligentes te van a decir, ay, maestro Cristian, otra vez lo mismo, ay, qué aburrido. No, es por esta función, ¿sí? Y si tienes que regresarte, agárralos personalmente si es necesario, en una asesoría, agárralos mientras tú al otro grupo esté trabajando, tú puedes observar. Por eso siempre les digo, muévanse en el salón, lo que vimos de manejo de grupos, estén activos alrededor del grupo, detecta quién sí trabaja, quién no esté trabajando, acércate a él y pregúntale qué está pasando. No, obviamente no le vas a gritar en voz bajita. Que alguien te diga que no entiende, jálalo a tu escritorio y explícale, pero no interrumpas a los demás que están trabajando. Entonces, esa es la función. Ahí vimos la de manejo de grupos, puedes revisar manejo de grupos. Eso es lo que yo te sugiero, hacer una retroalimentación y explicarles el por qué la retroalimentación. Y después los pones a trabajar de acuerdo a lo que ya vimos en la retroalimentación para detectar quién sí sabe, quién no sabe y poder ya ahora sí dividir en cierta parte y volverles a explicar o darles ejercicios a realizar en casa u otras cuestiones que tú ya vas a ver poco a poco para que ellos puedan avanzar en un mismo ritmo. Sabemos, Cristian, la verdad, Cristian, hay gente que no, o sea, sinceramente, hemos visto lo que estuvimos en la prueba de la OVG, que ya vamos en sexto y no saben ni siquiera multiplicar y dividir y que hacen en sexto, y nunca reprobaron. Pero debemos entender que es la diversidad sociocultural, que es, ahora sí que nuestra cognición es muy diferente.
y hay que tener siempre eso en cuenta. Lo que hacían antes en la escuela era del burro, el que no sabe, el de cero, ay no, tiene cero, el que acabo nunca participa, nunca haces nada. Por eso les digo, la actividad dentro de nuestra parte de lo que es la estrategia metodológica invita a que sepamos o aprendamos a trabajar con el grupo, porque mi planeación, yo les he dicho, la planeación no es para mí, la planeación es para el alumno. ¿Quién va a ser el producto así, el producto bruto, el producto final que voy a entregar? El alumno. ¿Quién se va a echar el tiro, como decimos comúnmente con el grupo? El maestro que le va a seguir. Y para eso es un diagnóstico. Se supone que nosotros como docentes debemos de entregar ahora sí un mini reporte. Esa es la función que se supone tenemos que hacer al siguiente maestro del grado que siga, para que él detectara qué problemas son, qué se va a avanzar y qué no se va a avanzar. Ese es un supone que se tiene que hacer en la educación, cosa que no sabe. Por No lo eso hacemos. muchas veces, cuando, siempre te he dicho, cuando estamos en la educación básica, escolar, primaria, secundaria, y entras a la prepa y el tronadero de gente, ¿sí o no es cierto? Reprobando, a mí me tocó reprobar porque según yo sí sabía y resulta que ni era, que no era lo que me ha explicado el maestro. Es ahí cuando decimos, hay un índice de deserción educativa en la prepa porque no era el aprendizaje que tenían que tener los niños. No hay una consecuencia. ¿Sí? No te entrego una consecuencia de primaria a secundaria y de secundaria a prepa, perdón. No te entrego lo que es una secuencia educativa. ¿Sí? Entonces, haz una retroalimentación, tu diagnóstico, tu retroalimentación y determina detectando con una actividad didáctica de la retroalimentación quién va bien, quién va mal y quién vaya mal. Puedes pedirle ayuda a los que sí van bien o tú mismo asesorarlos personalmente. Para eso son las tutorías, para asesorar a los alumnos. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente punto porque ya no nos quedan 3 minutos para que se vayan a tomar un lunch. Bueno, el nivel de cercanía con el contexto laboral es lo que yo les decía, un punto importante. Vuelvo a repetirlo con esa Cristian. Yo tengo que trabajar con mi grupo. Yo no te voy a dejar la actividad y si quieres habla y si no, pues no. Yo tengo que participar, por eso nos dice aquí el nivel de cercanía con el contexto laboral. Tengo que estar contextualizado con mi grupo. De lo contrario, yo no voy a determinar ni voy a detectar a tiempo quién va bien y quién va mal. O qué está pasando con mi grupo. Cómo voy a entregar al grupo al siguiente maestro. El nivel de autonomía del estudiante en el aprendizaje. Conforme vaya aprendiendo el niño, va a implicar, nos dice aquí, la autorregularización del proceso de aprendizaje que ellos mismos van a tener. Eso se fusiona con lo que Cristian nos preguntaba. Aquí el alumno va a tomar decisiones de manera en un proceso cognitivo y socioafectivo. Si yo, maestra, trabajo con mi grupo en lo socioafectivo va a estar bien y automáticamente me voy a percatar quién va bien, quién va mal, quién sí quiere participar y quién no. Por ahí decían, como decían las actividades que hacíamos, había quienes les daba pena, que no quería hacer las cosas, pero había quienes sí se aventaban, como Cristian, que era nuevo, y yo lo hago, yo pongo, yo aviento los globos, yo. O sea, ahí es la parte de que el maestro tiene que estar funcionado en la autonomía del aprendizaje del alumno. Si no tenemos esta cercanía, no va a haber un proceso cognitivo, no va a haber proceso objetivo, no va a haber un proceso de metacognición, que es la fusión completa de nuestro aprendizaje cognitivo. A eso se refiere. Déjenme apuro porque ya me lo acabamos. El nivel de mediación de parte del docente. Vimos el constructivismo de Vygotsky y venía una parte de la mediación. ¿Qué es la mediación? Bueno, es el nivel de apoyo que presta el docente durante el proceso de aprendizaje, ya sea como fomentador de análisis, motivador y facilitador de experiencias de aprendizaje. Considera el nivel de estructuración de la tarea por parte del docente. Lo que yo les decía, yo les puedo dar 1000 palabras de lo que es una estrategia metodológica, de lo que es el constructivismo, de lo que es esto. Pero ustedes van a desarrollar su propio conocimiento. Nada que es el conductismo y en 3, 4 palabras te las digo, en una oración rápida te lo digo, en lugar del PDF completo. Esa es una mediación. Cuando el alumno logra obtener la fusión completa del aprendizaje y puede entender de qué se trata cada uno de ellos. ¿Qué es una suma? ¿Qué es una resta? ¿Qué es un sustantivo, un verbo, un predicado, etc.? ¿De acuerdo, chicos? Bueno, vienen las estrategias didácticas centrales. Les compartí un manual, como les puse en la presentación de la clase. Es un manual donde viene todo esto, es muy interesante, me gustó mucho.
tengo otro manual didáctico, luego se los comparto, al ratito se los comparto. Las estrategias son cómo podemos trabajar de